¿Te gustaría poder construir la mentalidad de un cerrador de ventas? Si eso te interesa, este video es para ti. Mucho se ha hablado acerca de cómo crear una mentalidad de ventas, pero realmente, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo hago yo para crear esa mentalidad fuerte, esa mentalidad de creerme el cuento, de saber que yo soy el mejor vendedor, de que estoy vendiendo el mejor producto y que estoy trabajando con la mejor empresa? Esta mañana hablaba con un cliente, estaba conversando con él y lo primero que me dice es: Andrés, no estamos cerrando negocios y necesito que me ayudes a encontrar la forma, a mirar qué estamos haciendo mal, qué no está funcionando. Y empezamos a conversar y más o menos después de unos 10, 15 minutos de que me estuviera contando lo que estaban haciendo, que no estaba funcionando, yo llegué a una conclusión y le dije: mira, hay algo que es bien importante que entiendas, y es que el cierre no es un momento específico de la venta. El cierre es el resultado de todo lo que hiciste tú antes de llegar a ese momento del cierre. ¿Esto qué quiere decir? De hecho, muchos de los clientes míos se cierran solos. ¿Por qué? Porque me enfoco en ¿qué? En entender sus necesidades, en conectar con el cliente. Estoy completamente seguro que tengo el mejor producto del mercado. Estoy convencido que esa persona que tengo ahí al frente se puede convertir en alguien que yo le pueda ayudar. Me creo el cuento. Entonces, cuando tú eres una persona que se enfoca en entender las necesidades, en entender lo que está buscando, en cómo empiezo yo a ser una mejor persona, todo este tipo de cosas, es muy sencillo poder entender a la final, como estaba hablándolo con este cliente, que el problema que ellos tienen no es de que no saben cerrar. El problema es que sus vendedores, entonces ahí sí empezó a contarme, sus vendedores tienen unas creencias limitantes, sus vendedores no se creen el cuento, los vendedores no están, digamos, cuando están presentando el producto, ellos son como: ah, sí, no, muy bueno, sí, muy chévere, pero no se creen el cuento. Entonces, cuando tú eres una persona que no te cree lo que estás vendiendo, pues sí que menos se lo va a creer la persona que tienes al frente. Y aquí es donde viene el tema del que quería hablarte hoy, es cómo creo yo una mentalidad ganadora, cómo me creo el cuento de lo que está pasando. Y eso necesita que vayamos un poquito de historia y de lo que dice mucho de la programación neurolingüística y los grandes expertos, y es que nosotros entre los 0 y los 7 años creamos toda la información de lo que pasa en nuestras vidas. Entonces, toda la información que recibimos de nuestros padres, de nuestros cuidadores, en el colegio, del entorno en el que nos movemos, genera, o digamos que de alguna manera estructura las creencias que tú tienes para ti. Entonces, si tú no eres una persona que está recibiendo información positiva, sino que te están diciendo que el dinero es malo, que laves las manos porque el dinero es sucio, si te están diciendo que tener dinero, eso no va a comprar la felicidad, más otra cantidad de creencias que nos van metiendo en ese lapso de tiempo entre los 0 y los 7 años, de hecho algunos expertos dicen que esa información viene de 6 generaciones atrás, eso va a empezar a determinar tus resultados a futuro y cómo reaccionas a la frustración y qué tanto tienes, digamos, de capacidad de meterle con toda y tener esa motivación arriba, o cuánto te dieron muchas palizas, por decirlo así, o tus papás tuvieron algo de maltrato contigo, o tuviste una familia en donde habían temas de separación, de violencia intrafamiliar, una cantidad de cosas. Eso va moldeando muchas de estas creencias. Entonces, cuando tú llegas al momento de la venta, si tú no tienes esa estructura mental, si no tienes esas creencias de alguna manera eliminadas, pues va a ser muy difícil que tú puedas tener más venta. Entonces, ¿cómo empiezo yo a construir esa mentalidad? Mira, quiero decirte algo, y es que el 80% de la venta va a depender de 3 cosas: de la confianza en ti mismo, de la confianza en la empresa para la que tú trabajas y en la confianza de ese producto o ese servicio que estás ofreciendo. Entonces, si tú no te crees que nadie lo va a hacer mejor que tú eres el mejor en lo que haces, pues nadie más se lo va a creer, porque es que las ventas es esa transferencia de emociones y de energía. Entonces, si yo no estoy convencido que tengo el mejor producto, que tengo el mejor servicio, yo estoy totalmente convencido que tengo el mejor entrenamiento en ventas, incluso en Latinoamérica. Estoy totalmente convencido de eso. Y soy cada vez más convencido después de haber entrenado más de 80,000 personas, de haber trabajado con clientes corporativos muy importantes en nuestro país, en otros países. Yo me creo ese cuento. Ahora, si tú de alguna manera no estás creyendo en ese producto, si no crees en ese servicio que ofreces, tú vas a llegar donde el cliente y te va a preguntar: oye, ¿qué tal son los servicios de ustedes? No, pues son muy buenos, sí, son muy buenos. Inmediatamente la energía que tú le estás transmitiendo al cliente. Y si tú no estás satisfecho con la empresa en la que estás trabajando, si te preguntan: oye, ¿qué tal es esa empresa? Y tú dices: no, es buena, trabaja bueno, sí, pero no estás convencido de, ¿sabe qué?
es la mejor empresa que hay en esta categoría en el mercado, nadie lo hace mejor que nosotros. Y aquí yo no estoy hablando que te tengas que ir a un tema del ego, de creerte mucho más y que ya levites cuando llegas donde tus clientes. No, es que tú entiendas que ahí es donde está el 80% de la venta. Mira, está acá, está dentro de ti como vendedor. Y eso es algo que en las empresas y los emprendedores no lo entienden y no lo saben. Y por eso quise hacer este video, porque es que la mentalidad, el hecho de que tú tengas esa mentalidad correcta, de que trabajes todos los días en cómo me vuelvo una mejor persona, cómo tengo unos hábitos adecuados. De hecho, yo los llamo los cerradores invencibles. Entonces, ¿cómo empiezan las 2 primeras horas de tu mañana? Entonces, imagínate que tú estás en ventas, sea con tu propio negocio o con una empresa, suena el despertador en la mañana y lo primero que tú dices es, puta, tengo que ir a vender esta vaina otra vez, no me joda. Otra vez tengo que ir a enfrentarme a estos clientes, este señor, tengo que ir a visitarlo. Y entonces después de eso te levantas, apagas 6 veces el despertador porque no te quieres parar de la cama. Después vas y pones las noticias y mataron a yo no sé quién, y la inflación, y el presidente, y la vaina, y los impuestos. Después vas y te comes un plato así lleno de fritos, con un montón de carbohidratos, un montón de pan y cosas, y te desayunas con eso. Te montas en tu carro o te montas en transporte público, pones la radio y sigues escuchando basura, que yo no sé qué, que pasa Natal, que el país, que va a pasar esto, que la crisis, que yo no sé qué, que ahora están con este cuento de que viene una crisis, entonces que la crisis. Llegas donde tu cliente y tu cliente te dice que no. ¿Qué crees que dice inmediatamente? No, pues es que antes me recibieron, ¿cómo está el país? No, pues cómo está la crisis. No, es que con todo lo malo que viene. No, es que... Entonces cuando tú tienes esa mentalidad, las probabilidades de que tú hagas un cierre van a ser mínimas. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? ¿Cómo vas a empezar a crear esa mentalidad ganadora? Entonces, la primera es cómo estás iniciando las 2 primeras horas de tu mañana. ¿Qué estás haciendo diferente? Estás meditando, te estás leyendo un libro, estás haciendo algo de ejercicio, no sé, tienes algún ritual con tu familia. ¿Sí? Yo normalmente en las mañanas tengo todos estos rituales y comparto con mi familia, desayuno con ella. Ahorita pues mi hija ya empezó a estudiar, entonces ya no es tan completa esa rutina porque ya somos muy... haciéndole el desayuno y muchas cosas, pero es cómo estoy construyendo esa mentalidad. Entonces, cómo arrancan esas 2 primeras horas, cuáles son los hábitos que yo tengo. Después de eso, pregúntate qué tanto te crees el cuento de lo que hoy vendes. Si tú fueras tu propio vendedor, si tú te pusieras en el rol de cliente y llegaras tú a venderle, ¿tú comprarías o no comprarías? Sientes la energía de esa persona y no se trata de que tú llegues, buenas, ¿cómo estás? Vengo a venderte un producto, porque muchos creen que el que más habla, el que más grita, el que más vende. No, el mejor vendedor es el que más escucha y el que mejor preguntas hace. Entonces, pregúntate si tú comprarías el producto que tú vendes. De la forma como tú lo presentas, de la forma como tú estás atendiendo al cliente, como conectas con él, pregúntate si tú comprarías ese producto. Tercero, quiero que empieces a definir algunas frases empoderadoras y que tú las puedas poner si quieres en la cabina de tu ducha o en el vidrio o en el espejo de tu baño, donde puedas poner frases donde sea yo soy poderoso, yo puedo lograr lo que quiero, yo soy un supervendedor, yo soy un cerrador invencible, yo logro todo lo que me propongo, yo soy un campeón. Y de hecho puedes hacer el ejercicio, esto te puede sonar muy esotérico y puedes estar diciendo, pues yo me voy a poner a hacer las ridiculeces. Pero es que esa ridiculez es la diferencia entre tú cerrar muchos negocios y no. Entonces, que tú te pares al frente del espejo y te empieces a empoderar, porque es que todas las mañanas la competencia es con esa persona que estás viendo en el espejo, no es con nadie más. Entonces, me empiezo a hacer unas palabras empoderadoras y empiezo a digamos, de alguna manera llenarme de energía y poderme ir con ese cliente. Otra de las cosas que te quiero decir, la cuarta recomendación, es que tú, de alguna manera, cuando llegues donde el cliente, no seas el primero en querer presentar el producto. No quieras llegar como un loro, sí, mira, hacemos esto, mira, hacemos esto. No, preocúpate por entender primero cuál es la necesidad del cliente. Porque es que si tú no tienes ni idea de qué es lo que el cliente necesita, pues ¿qué le vas a vender? Va a ser muy complejo. Entonces, llegas donde el cliente, conectas con él, empiezas a identificar. De hecho, te voy a dejar acá un video de cómo identificar los estilos de comunicación de los clientes, porque son diferentes los estilos de comunicación. No es lo mismo venderle a un visual que a un auditivo, que a un kinestésico. Entonces te quiero dejar este video para que lo entiendas. Y hay otro tema que es bien importante también, que empieces a identificar cuál es el nivel de conciencia que hay en tus clientes. Y para entender ese nivel de conciencia también te quiero dejar este video acá, donde están los 4 niveles de conciencia, porque hay clientes que puede que tú llegues donde ellos y sientan que no tengan la necesidad, que no tienen el problema para que tú se lo resuelvas. Pero resulta que sí lo tienen, lo que pasa es que no lo han visto.
Entonces, ese tipo de cliente yo me tengo que enfocar en cómo hago que él vea una necesidad en su cara, que él diga, oye, yo de verdad sí te necesito. Entonces, ahí te quiero dejar ese video también para que lo revises de los niveles de conciencia. Y cuando tú estés ahí con el cliente, no quieras presentarle a la primera. Ya rompiste el hielo, ya conectaste, hablaste de algún tema en común y después le vas a empezar a decir, oye, antes de que empecemos la reunión y yo puedes contarte todo lo que nosotros hacemos y cómo podemos ayudarte, para mí es muy importante hacerte algunas preguntas porque yo necesito entender si el producto o el servicio que yo ofrezco puede ser algo que te pueda ayudar. Entonces, ¿qué te parece si te hago unas preguntas? Yo entiendo bien qué es lo que tú estás buscando y lo que estás necesitando y ya con base en eso, pues yo te presento todo nuestro portafolio y te presento todo lo que hacemos. Entonces, en ese momento, ya como tú vienes con toda la energía, ya tienes tus hábitos, te estás alimentando mejor, haces ejercicio, tu nivel de energía es un nivel muy alto ya, ¿cierto? Y no quiero decir, como te lo decía ahora, que, ay, es que sí, yo soy súper emocionado. No, es que de hecho tú tienes que empezar a entender el estilo de comunicación de tu cliente. Y aquí viene otra de las recomendaciones, la quinta recomendación que te quiero dar, y se llama el rapport, ¿sí? ¿Qué es el rapport? Es cómo empiezo yo a conectar con ese cliente, cómo empiezo yo a entender cuál es el estilo de comunicación de él. Entonces, si es una persona que es más pasiva, que te habla despacio, tú le tienes que hablar despacio, le tienes que hablar de una forma pasiva. Si es una persona que habla en un tono más bajo, tú tienes que hablarle en ese tono más bajo. Si es una persona que te habla así a la carrera, así, mira, hacemos esto, tú le tienes que hablar así a la carrera, hablamos esto, porque es la forma en la que tú vas a conectar con ese cliente. Y sexto, que es bien importante que tú lo tengas presente, es una vez tú entendiste toda la necesidad que tiene el cliente, todo lo que esa persona está buscando, tú en tu cabeza, ¿qué tienes que hacer? Ir armando tu guión de ventas. Listo, con esto que este señor me está diciendo, ¿qué de mi portafolio le podría vender? ¿Qué le puedo ofrecer? Y en ese momento tú le vas a decir, perfecto señor, muchas gracias por la información, me queda muy claro, entonces yo te quiero contar qué es lo que nosotros hacemos. Y le vas a hablar únicamente ¿de qué? De eso que tú consideras que es importante para ese cliente. ¿Cuáles son esos aspectos o esos productos o esos servicios que tú le puedes dar que va a ayudarle a la persona a qué? A solucionar su problema. Y en ese momento el cliente que va a decir, ¡ah! Yo necesito eso. Esas son las ventas, ¿sí? Las ventas es algo tan sencillo como eso. Entonces, por eso es muy importante entender las necesidades y después tú esas necesidades las pones en forma de presentación de ventas. Eso es lo que tienes que hacer. Pero no pretendas llegar a venderle todo el catálogo en la primera sentada. Con eso vas a ir resolviéndole dudas a tu cliente, le vas resolviendo algunas de las preguntas que puede tener y ya de ahí que viene el cierre. ¿Y qué es el cierre? No es decirle, y me va a comprar, no, es simplemente decirle, perfecto señor, entonces con esta información que usted le acabo de entregar, ¿tiene alguna duda? Ah, no, pues la verdad está muy claro, perfecto. ¿Qué hace falta para que empecemos a trabajar? No, yo creo que está todo muy claro, listo, perfecto, ¿cuándo quieres iniciar? Porque si tú le dices, entonces sí me vas a comprar, porque es que tienes que entender que a las personas no nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar. Entonces, si la persona siente que en algún momento tú le quieres es vender, esa persona se va a cerrar. Entonces, empieza a aplicar esta información, empieza a crear esa mentalidad, pero quiero que entiendas que empieza todo desde quién, desde la persona más importante. Y quiero que pongas tu dedo así, y esa persona más importante eres tú. Si tú no estás bien como persona, si tú no estás bien con tus relaciones, si no estás bien con tu pareja, si no estás bien con tu salud, con tus hijos, con el entorno, con diferentes aspectos, eso es lo que tú vas a llegar a transmitir a tu cliente. Y eso va a ser muy complejo, que si no tienes la mentalidad adecuada y a eso le sumas un problema o le sumas la situación que estás viviendo, esa energía va a estar completamente nula. Y te garantizo que el cierre va a ser cada vez más difícil de lograrlo. Así que empieza a aplicar estas técnicas, empieza ahora mismo y quiero que me dejes tus comentarios abajo de cuáles recomendaciones te podría dar y qué piensas de esta información o qué es lo que más te está costando para construir esa mentalidad ganadora. Si te está gustando esta información, te invito a que actives las notificaciones abajo en el canal, que nos sigas y cada semana estarás encontrando información de mucho valor que te puede ayudar a convertirte en un cerrador invencible y convertirte en la persona que tus clientes quieren comprarle.